Cuando se menciona la palabra chamán, es común que uno visualice brujos vestidos con piel de gato, semidesnudos, girando alrededor del fuego en climas templados del sur. Con menos frecuencia, uno se imagina a hombres santos llevando pieles de foca con botas de piel de oso, luchando contra los espíritus de las heladas en los paisajes polares del norte. El personaje opaco de los antiguos chamanes de Alaska tiene artes sobrenaturales secretas que vale la pena investigar, ya que están desapareciendo rápidamente y quedando en el olvido. Yo soy el documentalista y esto es Chamanes Sobrenaturales. En la antigua Alaska, las visiones del mundo de la gente se combinaban con creencias, mitos, rituales y ceremonias relacionadas con la vida silvestre más frecuente en una zona determinada. En este mundo animista, a los animales se les dieron personalidades y características complejas, y los chamanes creían que podían comunicarse con los espíritus animales y actuaban como conductos comunitarios entre este mundo y muchos otros. La religión tradicional de los nativos de Alaska incluía la meditación entre personas, espíritus, almas y energías y seres inmortales. Pero a finales del siglo XIX, Zack Locke, el último curandero tradicional de Alaska, había muerto y junto con él, todos sus secretos. Los eruditos piensan que algunos de estos secretos fueron cómo viajar al cielo y cómo viajar bajo el mar. La mayoría de las culturas nativas de Alaska tenían líderes espirituales que mediaban entre los humanos, los espíritus y la comunidad. Y las culturas inuit llamaban a estas personas el Lagakuk, traducido como chamán. Las similitudes entre el chamanismo practicado por las tribus del noreste de Asia y Alaska pueden ser dibujadas. Por ejemplo, los chamanes en ambos continentes creían que liberaban las almas de los animales fallecidos para mejorar el éxito de la gente en la casa. También, ambos intentaron curar a los enfermos trayendo de vuelta sus almas limpias y robadas de los reinos etéricos. Los chamanes podrían experimentar alucinaciones y visiones espirituales, y casi todos los nativos de Alaska afirman tener recuerdos de animales fantasmas, humanos y gente pequeña que vive en lugares remotos. Se discutía como algo cotidiano. Para ampliar la comprensión del espectro del chamanismo en la antigua Alaska, es necesario examinar detenidamente las creencias y prácticas sobrenaturales de los pueblos predominantes que habitaban diferentes partes de esa masa terrestre. Es un hecho que cuando las especies animales cambian dentro de un paisaje de Alaska, también lo hace el chamanismo, ya que son dos extremos de la misma cuerda. Unánganos o Aleuts. Los Unangan, que significa pueblo costero, eran los pueblos indígenas de las islas Aleutianas de Alaska, en Estados Unidos, y de la región de Kamchatka, Rusia. Estaban relacionados con los pueblos Inuit y Yupik de las islas Pribilov, la isla Shumakin y la parte más occidental de la península de Alaska.
y fueron los comerciantes rusos de pieles del siglo XVIII quienes le dieron el nombre de Aleuts. Los chamanes de estas personas creían que un creador divino forjaba todas las formas, acontecimientos y cosas materiales e inmateriales, y, aunque no se le adoraba directamente, sus dos tipos cardinales de espíritus que determinaban el destino del hombre en todos los aspectos eran venerados y temidos. La cosmología aleutiana consistía en 3 mundos o reinos. El primero era el más alto, descrito como sin noche y que mucha gente vivía allí. El segundo mundo era la tierra, el aquí y el ahora. Y el tercer reino era el más bajo, considerando como un oscuro submundo subterráneo. Al unir estos 3 mundos, los primeros aleutianos adoraban el movimiento de la luz y las sombras y los ciclos de los cuerpos celestiales más brillantes. Su astronomía y ritos sagrados se realizaban en lugares prohibidos conocidos como Ahuabayax, montículo o peñasco prominente. Los hombres ancianos visitaban esos lugares sagrados en ciertas épocas del año para hacer ofrendas. Pero estos paisajes santificados estaban prohibidos tanto para mujeres como para niños. Los chamanes aleutianos eran considerados como intermediarios entre el mundo visible y el invisible y eran expertos en las artes de la demonología que practicaban fervientemente para lograr éxito en la caza y la guerra, para predecir eventos futuros, para ayudar a los enfermos y especialmente para ayudar a los partos problemáticos. Los aleutianos pensaban que la muerte ocurría tanto por cosas naturales como sobrenaturales y que las personas de alto rango fallecidas a veces eran momificadas en entierros en cuevas y en estructuras de piedra y madera, mientras que la gente común era enterrada en pequeños agujeros al lado de su habitación. Las ceremonias de entierro se celebraban en invierno y, cantando, bailando y usando máscaras, la gente se mantenía entretenida, adorando el espíritu pasajero de sus seres queridos. Hoy en día, las antiguas ceremonias aleutianas se mantienen vivas en los rituales practicados por la Iglesia Ortodoxa rusa. Athabascan. Athabascan es un gran grupo de 3 lenguas indígenas contiguas en el oeste de Norteamérica, la costa del Pacífico Norte y la región del sur, o Apachean. Los chamanes de Athabascan se interponían entre la gente y los mundos de los espíritus y eran famosos por practicar el escapismo, prediciendo la ubicación más probable de las presas cuando cazaban, lo que resultó ser un gran desafío. La gente temía y admiraba a estos chamanes por su extraordinaria habilidad para limpiar, sanar y dirigir las energías creadas en las ceremonias comunitarias. Algunos de los chamanes más malvados fueron registrados por haber ejercido control sobre la gente a través de títeres, usándolos para enviar mensajes siniestros y amenazantes. Los grandes chamanes de Athabascan eran Otziosa de Nulato y Noidalaán, los cuales fueron registrados como capaces de volar por los aires, de escupir el plomo que se les había disparado a la boca. También protegieron activamente a las comunidades de ataques de los malos espíritus, como la enfermedad que causó a Zizek y a los Naani, el malévolo leñador. Considerados los espíritus acumulados de todas las personas que se habían perdido en el bosque. La gente de Athabascan creía que los espíritus humanos y animales alguna vez estuvieron unidos y todavía se comunicaban entre sí. El espíritu humano fue llamado la Yeca, y al morir los chamanes lo guiaban de vuelta a donde estaba antes de que naciera. Incluso hoy en día, en la cultura moderna de Athabascan, el cuervo es el animal más estimado, seguido por el caribú, el lobo y el oso. Haida.
Los chamanes de Haida llamaron a Sgaga y pensaron en el universo como una multiplicidad de capas interconectadas y superpuestas. Según algunos estudiosos, percibían la Tierra como un disco circular plano centrado entre un reino divino arriba y un inframundo acuático abajo, apoyado por un pilar que conectaba los tres mundos. Esta cosmovisión es precisamente la misma que la de las culturas animistas medievales de Asia y Sudamérica. Por ejemplo, los reyes jemeres de la Camboya moderna y los gobernantes incas del Perú percibieron tres niveles similares de la realidad. En Sudamérica se llamaban así: Hanapacha, el mundo superior; Caipacha, el aquí y el ahora; y Acupacha, el inframundo. Estos tres mundos andinos, al igual que en la cosmología Haida, estaban conectados por un eje mundi, también llamado eje cósmico, eje mundial, pilar mundial, centro del mundo, árbol mundial, etc. Este ingenioso dispositivo psicológico aparece en muchas culturas animistas como una especie de conducto utilizado por los chamanes durante la meditación para transitar entre los niveles trinitarios de la realidad. Esta triple percepción del universo y del axis mundi que lo conecta fue desarrollada por culturas animistas prehistóricas y fue adaptada mucho más tarde por el cristianismo en su árbol del conocimiento que conecta la tierra con el cielo y el infierno. Los chamanes Haida, al igual que sus homólogos incaicos y jemeres, creían en un mundo sobrenaturalmente cargado en el que todo tenía una forma material y un espíritu no material, incluyendo animales, ríos, montañas, lagos, plantas, árboles y cuevas. Mientras los peruanos ofrecían a sus dioses celestiales oro y plata, los chamanes Haida hacían ofrendas de plumas de aves, alimentos raros y tabaco a sus guardianes ancestrales. A través de la danza, el canto y la oración, los chamanes de Haida buscaron la protección de los legendarios espíritus sobrenaturales ancestrales, como los de los osos, cuervos y búhos, que aparecían en pinturas talladas en piedra y tatuajes corporales, pero más reconocibles en los tótems. Al igual que los chamanes sudamericanos, los hombres santos de Haida mantuvieron sus ritos sagrados en secreto y los aprendices de chamanes soportaron largos y complejos ritos de paso. Las habilidades del Sgaga fueron transmitidas por un linaje masculino, pero en raras ocasiones las mujeres fueron llamadas para convertirse en Sgagas o el título fue recibido de un tío. Los arqueólogos creen que algunos de los rituales de Kayanga podrían tener orígenes que se remontan hasta los 14.000 años. Pero la destrucción moderna de las tradiciones, el lenguaje, las artes y los derechos de los Haida por parte de los misioneros y los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, el Estado, las provincias y las colonias significa que el 99% de todo esto se perdió en el siglo XX. Tlingit. La cultura Tlingit era autóctona de la selva templada de la costa sudeste de Alaska y del archipiélago Alexander de la costa noreste del Pacífico, y su lengua llamada Tlingit, que significa pueblo de las mareas. Los chamanes Tlingit eran conocidos como Ixta, y los historiadores relacionan algunas de sus tradiciones con las pruebas encontradas hace unos 10.000 años cerca de las desembocaduras de los ríos Skeena y Nass. Esta cultura multifacética y compleja puso gran énfasis en la familia y el parentesco, y las ricas tradiciones orales fueron desarrolladas por oradores experimentados. Las artes y la espiritualidad se incorporaron en todos los aspectos de la cultura Tlingit, e incluso cosas como cucharas y cajas de almacenamiento recibieron poderes espirituales. Los Ixta
Tenían apariencias sucias con mechones de pelo sueltos y colgados y poseían máscaras especiales para cada espíritu animal que se usaban durante los bailes de fuego salvaje cuando los chamanes invocaban contorsiones corporales violentas. Las creencias Tlingit se organizaron en sistemas filosóficos y religiosos basados en la forma en que la gente veía e interactuaba con el mundo que les rodeaba en diferentes épocas del año. Los chamanes servían a la comunidad principalmente como curanderos de enfermedades, influenciadores del clima, ayudantes en la casa, predictores del futuro y protectores de la gente contra la brujería. Sin embargo, no todos en una comunidad podían convertirse en chamanes, y la responsabilidad generalmente era heredada por un hijo o nieto que ya había sido educado escuchando las melodías de tambores requeridas en los rituales. Conduciendo espíritus malignos desde aviones de caza, conduciendo espíritus malignos, tranquilizando el regreso del sol y asegurando a los peces de los ríos, los Ishta también lucharon contra los efectos de las brujas conocidas como Nakutsati. Se dice que las brujas aprendieron su arte negro de los cuerpos y los chamanes limpiaron las casas de los afectados e identificaron las pertenencias robadas que las brujas habían usado para atar sus hechizos. Antiguos rituales de la muerte de Alaska. Un reciente artículo de Life Science relata el descubrimiento en el 2010 de los frágiles esqueletos de 2 bebés, descubiertos debajo de los restos cremados de un niño de 3 años, que fueron encontrados en un hogar en el río Upwardson, un sitio arqueológico en el centro de Alaska. Todo esto se remonta a hace 11.500 años. Dijeron los investigadores a los periodistas. Nos encontramos con los restos humanos y los bienes funerarios en el fondo de la chimenea. Eso fue muy inesperado y asombroso. Los 2 niños tenían las piernas dobladas hacia el pecho y la tumba contenía un juego de herramientas de caza prehistóricas, que era evidencia de un entierro ritual. El equipo lo encontró. Varias bifurcaciones de piedra, puntas de lanza y astas de frente decoradas con incisiones geométricas colocadas cuidadosamente al lado de los 2 niños. La ubicación del entierro de las herramientas de caza sugirió a los arqueólogos que la caza terrestre, a diferencia de las cañas de pescar u otras formas de caza, era de suma importancia para estos pueblos de la Edad de Hielo. El equipo también encontró huesos de ardillas de tierra y peces relacionados con el salmón de hoy en día en el hogar. Lo que este descubrimiento significa es que todas las creencias chamánicas ritualistas incrustadas en las culturas nativas de Alaska tienen sus raíces en tradiciones de 11.000 años de antigüedad desarrolladas por algunos de los primeros cazadores en lo que hoy se conoce como Norteamérica. Yo soy el documentalista y esto fue Chamanes Sobrenaturales. Saludos especiales para Rafael Domínguez, Daniel Pérez, Pedro Cabrera, Liz Barcenas, Lola García, Daniel King of Kings, Camila Elizabeth, Jonathan Hernández, Ana K., Israel Padrón, Joseph Orozco, Iker Castillo, Lady Búho Teresa, Rafael Díaz, Charlie, Kevin Eduardo, Gabriel Chereque, Fernando NCM, Ramiro Cortés y Rapero Mazariegos. Gracias y hasta la próxima.